Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo están? Hola, hola, bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, vamos a hacer una sesión. Teresa prefiere hacerla sin puntos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, Teresa, te voy a pedir que estés tranquila, que estés relajada. Y vamos, Nico, a respirar profundo. Y voy a contar de 1 a 3. Y Teresa, abres tu energía y Nico me dices qué ves. 1, 2, 3. Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Mira, la primera imagen que me aparece, haz de cuenta que yo entro al campo energético de Teresa y hay una primera etapa como que cruzamos juntos, pero llegamos como al filo de una cornisa, como un tipo de balcón, Uh-huh. en donde hay un enrejado y ella me empieza a mostrar su campo energético a lo lejos, como si ya no sintiera el derecho de entrar profundamente. La imagen que aparece aquí conmigo es una Teresa que tiene entre 13 a 16 años. Trae como un estilo vestido de mezclilla, y el vestido tiene varias manchas. Parecen como manchas de sangre, pero también pueden ser como manchas como de grasa, como de suciedad, como si ella hubiera estado trabajando arduamente o hubiera terminado de hacer algo que le hubiera cansado demasiado, porque cuando nos acercamos a la cornisa para ver el interior de su campo energético, ella lo ve como con añoramiento, como si extrañara tanto estar en el medio, pero tiene que verlo todo de lejos. Ok, entonces ahora dile que abra su energía y que nos lleve al momento en que ella tomó la decisión de no entrar a sí misma, de estar observando desde fuera y dime a dónde te lleva. Nos movemos como en línea horizontal. Es como si ella no pudiera caminar hacia el centro, sino que solamente puede expandirse hacia los lados de la dimensión de lo que ella misma ha creado como campo. Uh-huh. Y llegamos como a un tipo de puerta, Ira. Hay como un tipo como de compuerta en donde hay como un tipo de cobro, como si ella tuviera que pagar para poder entrar en ella misma, como si existiera algún tipo como de, ¿cómo se llama con los que hay en la carretera? ¿Peaje Sí, un o peaje. un peaje? Exactamente, hay como si hubiera un peaje para poder acceder a su interior. Ok, Pero es que en este nivel en el que nos encontramos, puedo sentir como Teresa me muestra situaciones que tienen que ver con vergüenza. uh-huh. La mayoría de los aspectos que se encuentran alrededor de nosotros en este momento tienen que ver mucho como con una intimidación, pero que ella recibe, como si para ella fuera muy sencillo colocarse en el estatuto de víctima o si no de víctima, de sumiso. Y por eso como que es tan sencillo para que pongan este tipo de peajes en su energía. Ok, ¿quién es el que pone el peaje? ¿Quién es el que cobra? Aparece una versión similar a ella, pero es una entidad por separado que toma muchas características de su genética. Es por eso que le es tan fácil engañarse, porque es como si esta entidad se colocara en las distintas funciones y variaciones generacionales que ella puede presentar en ella misma. Por ejemplo, bebé, niña, adolescente, mujer, madre, tía, abuela. Y cada una de estas proporciones de lo que es ella como mujer le cuestan, son peajes. Esta entidad, te repito, es muy similar a ella. La única diferencia tiene que ver con su estructura ósea, porque esta entidad es como si tuviera dos espinas dorsales en vez de solo una. Ok, tócala y reconócela energéticamente y ordénale que se muestre la original, la entidad original que es ahí. Es una humanoide femenina y está claro, casi no hago distinción en los humanoides entre hembra y macho, pero en este caso sí es muy claro ver que es una energía que está envuelta de la energía femenina,
como si esa misma energía a lo mejor no la constituye en originalidad, pero sí constituye a la entidad en capa. Es como si las capas de la energía femenina la hubieran constituido al final para crear lo que se muestra. Y como tal, se muestra una figura de un cuerpo femenino que toma rasgos de ella por ser la asimilación genética más cercana. Pero, por ejemplo, cuando la intento enfocar en distintas versiones, también toma versiones de Tira, como si se pusiera, como si le fuera fácil camuflajearse entre las energías femeninas. Ok, ¿cómo se llama? Úrsula. Úrsula. Es más, suena más como Urúzula. Urúzula. Ajá. Urúzula. Ok, ¿me permites hablar con Urúzula? ¿Sí? Ok, Urúzula. Hueles delicioso. Sí, cambié de perfume. ¿Te gusta? ¿Sí? Me gusta todo el olor a la mujer. Ah, yo pensé que te gustaba mi perfume. Dije, es nuevo, mira que sí huele rico. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí con Teresa? Ay, mira que Teresa ha necesitado un mapa. Ok. Un mapa de las funciones de su energía. Es de esos humanos que llegan a la existencia solicitando un instructivo. Necesitan pasos a seguir, ¿sabes? Necesitan protocolos. De lo contrario, se dispersan o son bastante temerosos cuando no sienten seguridad. ¿Y cuál es el protocolo que se le dio a ella de cosas a cumplir? El protocolo de la mujer. ¿Y cuál es? Las sensaciones energéticas que te implican ser un portal de trascendencia, una dadora de vida, una transformadora de existencias. Ok. Aquí lo importante es que es portal, que es dadora y que es transformadora. Y cómo ella accede a eso y tú qué haces con eso también. Yo la habito a la par. Ujú, Su existencia es habitable en mí, al igual que el de muchas otras mujeres, en un sentido de espejo. Cada situación que ellas vivan en un nivel físico se verá reflejado en su emocionalidad energética. Por lo tanto, puedo recrear los ambientes y los escenarios en este nivel. Y eso a mí me otorga energía. ujú. Ok. ¿Por qué ella no puede entrar a esta parte que viene de ella? No, no, no. Todo es un protocolo, todo es un mapa. En este momento, la emoción más imperante es la decepción y la pena. Ujú. ¿Y ella de qué está decepcionada? De sus funciones como mujer. El ambiente a su alrededor no ha resultado tal cual como la experiencia debía haber funcionado. Su propio sentido libertario y de rebeldía la ha llevado a no transfigurar y no coleccionarse en sí misma con los protocolos que debió haber funcionado. ¿Cuáles son los protocolos que se le dieron a ella específicamente en esta vida? Ella tenía que exagerar en su sumisión. Tenía que ser una persona que aceptara cualquier tipo de mandato y agachar la cabeza. Uy, no, pues Soportar cualquier tipo de maltrato y aceptar el abuso. no, pues es que también te pasas. ¿Cómo pides eso? ¿Hay quien lo hace, de verdad? ¿De verdad te sorprende saber que las mujeres de tu planeta desean sufrir? Si es una media popular, es casi el promedio general de las mujeres que encarnan en este planeta. Desean experimentar la energía femenina bajo el subyugo de la energía masculina. Es como una adicción, ¿sabes? Ujú, Son ok, muchas las que llegan aquí pidiendo eso. ok. ¿Y qué pasa entonces si no cumplen? No los dejas entrar. El problema es que al no cumplir con sus protocolos requeridos, empiezan a ser deficientes en la estructura de su energía y comienzan a verse encarceladas en distintas etapas para cumplir distintas funciones, y es ahí donde se separan de su centro y empiezan a habitar en niveles diferentes de su energía, A ver, como por en el ejemplo, caso de ella. ella que no cumplió y qué es lo que le está haciendo falta y en qué lo ve ella reflejado. Ella no debió preguntar en sí misma.
ella debió haber aceptado la relación del destino tal y como venía configurándose en su vida y comenzó a plantearse la idea de que ella podía habitar de una forma diferente. Ay, no. ¿Y luego qué pasó? Sus protocolos comenzaron a verse desconfigurados y la culpa comenzó a llenar su energía. Al verse no responsable de aquellas cosas que tenía que cumplir con respecto a los hombres y a las mujeres de su vida, comenzó en un proceso de desintegración y mucho más ampliamente en un proceso de desvalorización. Mm, El ok. problema no es lo que haces y cómo te lo quitas. La situación está en que a la hora de aceptar un protocolo es inadecuado no cumplirlo. Tu misma energía corre en una inercia diferente. Los protocolos son dictaminados por las peticiones y deseos que estas mismas personas desean cumplir. Mi sentido, en todo caso, lo único que invitaría es a crear como un mapa, a crear una estructura manejable. Y en el momento en que tú mismo configuras el mapa y no terminas por aceptarlo, te pierdes. No sigues un mapa y terminas perdido. A ver, pero aquí hay una cosa muy interesante, porque tú dices, creamos un mapa, pero aparentemente lo creaste tú, porque al final ella quiso cambiar el mapa. Y en un mapa, cuando tú vas a llegar a algún lugar, tú puedes llegar por el norte, por el sur, por donde tú quieras, siempre y cuando llegues al lugar, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo es algo como dictatorial, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, en realidad no hay libertad. Puedo explicarte un poco de cómo que se configuran los mapas. A ver, dime. A la hora en que una entidad entra en contacto conmigo, me representa y me muestra en una transfiguración personal Mm, todas las experiencias en las que ha habitado. Y a partir de ahí vamos detonando distintas frecuencias para ir creando los contornos del mapa. Es así como los caminos se vuelven únicos y terminan siendo en una sola vía, porque la experiencia ya vivida determina los procesos, las montañas, los caminos, los encrucijadas y los distintos espacios que se tienen que atravesar, al igual que los peligros que se van a ir planteando. Es un mapa interactivo. Aunque no cambia el movimiento, ella es capaz de crear obstáculos o quitarlos dependiendo a cómo su frecuencia se active. ujú. ¿Y de qué depende la forma en la que van decidiendo cómo hacer este mapa con esta transfiguración? Tú haces una transfiguración tomando la forma de ella. Entonces, una de tus habilidades es la transfiguración. Eso ya me quedó súper claro. Pero aquí, ¿cómo utilizas de forma interactiva el que ella debe de ser portal, el que ella debe de transformar y el que ella debe de ser dadora? ¿Qué pasa si ella no cumple con esas cosas básicas en relación a los hombres, a las otras energías con las que convive, a donde debe de estar? Es como te comentaba, es como si ella entrara en un proceso de incongruencia. Aquí no se trata de sobrellevar emocionalmente las situaciones, es más una fijación, es el llegar a una solución o meta. Todas sus distintas transfiguraciones emocionales de vidas pasadas irán construyendo los pasos o los caminos o los pasillos y las puertas que ella requiere cruzar. La situación aquí está en los niveles emocionales en las que cruzó, porque al no tener otra referencia, tendrá que atravesarlos de la misma forma en como ya fueron atravesados. Si fueron de felicidad, los transitará de una forma pacífica, pero si ha vivido situaciones de dolor, tristeza y enojo, terminará habitando también en esas mismas frecuencias. Mm, ok. Entonces, cuéntame cuándo fue que conociste a Teresa y empezaron a trabajar juntas. Yo la conocí en una infancia, cuando esta mujer se comenzaba a experimentar de una forma independiente las relaciones de su experiencia. Es como si en esa vida hubiera decidido emanciparse, emanciparse de las funciones del sistema y también de las funciones que su misma familia le venía transfigurando. En esta vida ella era conocida como Lila. Ok. Y entonces Lila se reveló a la familia, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué dijeron? Yo voy a llegar y la voy a tomar y la voy a poner en cintura. ¿Ese fue tu pensamiento o qué fue lo que pasó? No, no tengo la capacidad de influir el pensamiento directo de los humanos. Lila, al verse diferente y al sentir que la imperencia de su energía le implicaba correr hacia una dirección diferente, optó por la forma más sencilla de invocación.
se acercó a una virgen. Entonces, ¿tú estabas en la Virgen? Yo manejo las frecuencias de esa virgen. ¿Qué Virgen es? La Virgen de la Luz de Plata. Ok. Entonces, ella le pidió a esa Virgen que estuviera con ella, que la ayudara para ser independiente y feliz. ¿Y luego qué pasó? ¿No? No, A ver, ese no fue el comando. a ver, Ella ¿qué le pasó? pidió a la Virgen que le enseñara cómo ser mujer. Aún al Ah, sentirse rebelde y aún al intentar ir en contra de todo, su deseo era comprender por qué no había sido configurada o había logrado configurarse de una manera adecuada a su realidad. Así que su deseo fue ser una mujer perfecta, que la Virgen le enseñara a desenvolverse energéticamente femenina. ahora sí que como decimos aquí en México, sintió que la Virgen le hablaba, ¿no? Sintió que era su única forma de aprender, sí. Ok, déjame con Nico. Nicolás, ¿qué tal? Es muy fluida. A ver, llévame antes, cuando Teresa, antes de encarnar en esa vida de esta Lila, para ver qué era lo que pasaba, qué traía ella en su almita. Mira, Ira, es muy visible porque se entiende perfectamente la explosión energética. Es como si esta niña hubiera nacido con una dualidad hermafrodita. Su función femenina se vio obstruida desde el sentido en el que su mismo cuerpo no era completamente femenino y por lo tanto hubo un espacio de periodo en su educación en donde en realidad los adultos a su alrededor no supieron cómo instruirla, no encontraban las formas de dedicar un instructivo específico y esto es muy clave porque es como si en su experiencia el hecho de tener un instructivo o unos lineamientos es imperante, casi casi no es capaz de tomar decisiones sin ver que está siguiendo como un tipo de protocolo. Ok, Y al no aquí, sentir como ese refugio del protocolo en su vida de infancia, terminó por sentir un pánico de no saber ni qué era. ok. Entonces, aquí observa si empieza a generar vínculos psíquicos con lo que es también diferente a ella, porque pues ella se siente, se ve y se conecta diferente con las personas por esta situación física que presenta ella. Y entonces observa si tiene algún vínculo psíquico con alguien aparte de con esta Virgen de la Luz. Yo observo, Ira, que en la transfiguración de su energía está muy conectada a todas las figuras femeninas importantes que ha tenido en cada una de sus vidas. No es tanto como si las cargara como entidades, pero sí las maneja justamente como la veíamos al inicio de la sesión, como con peajes, como si cada una de sus esencias femeninas y las conexiones que tiene con madres, abuelas, tías, hermanas, hijas, está como configurado a ser un tipo de puerta. A ver, Entonces ella parece como un coliseo lleno de puertas. ok, vamos a ver una cosa. Esta, esta encarnación de Lila, ¿fue su primera encarnación en la Tierra? No, solamente fue la primera que resultó ser hermafrodita. Por eso es Ok, que se nota diferente. ok. ¿Por qué resultó ser hermafrodita? Vamos atrás, vamos a cuando ella dejó la vida pasada antes de ser Lila, ¿y qué pasó en el transcurso de que deja esa vida y encarna en Lila? Quiero entender ahí qué pasó. Fue como un reforzamiento de tipo militar. Como si su situación de vida hubiera terminado en una conclusión de guerra, pero esa guerra traspoló mucho más allá de la violencia física que pudiera haber sido o estado entre un territorio y otro. Es como si esa guerra hubiera dividido a los humanos que la habitaron desde un punto interno, en donde, por ejemplo, para ella tuvo que comenzar a cumplir como funciones o actitudes que la separaban por completo de todo lo que una vida le habían mostrado. Entonces fue forzada a movilizar los aspectos energéticos más sutiles como incluso de su fe, de su devoción, de su ilusión,
para transformarse en una versión de ella misma que pudiera confrontar los peligros que la misma vida le ofrecía. Y en esa como tesitura de feminidad, ella dio a su energía una doble indicación: desearse otra oportunidad como mujer con todas las virtudes de los hombres con los que había experimentado en los últimos años de su vida. Y es como si ella hubiera solicitado una combinación energética de alguna forma. Ok, y esta combinación energética, ¿quién o cómo le dijeron que la tenía que hacer o quién le dijo cómo la tenía que hacer? Ella, mira, así es como yo lo observo. En el momento de su desencarnación, de que ella desencarna, sus partes se dividieron en esta como petición mal infundada, y yo puedo ver cómo se encapsula su energía mental y emocional en un aspecto femenino al sentir un cuerpo y una emocionalidad y un amor femenino, pero su deseo sensorial, que está conectado a su piel y a su sistema nervioso físico, terminó por forzar la creación de un cuerpo similar al masculino para poderse adaptar a los peligros supuestos que ella creía que iba a heredar. Observo una ignorancia importante a la hora de esta transmisión de muerte. Y sabes, Ira, lo huelo a un tipo de ambiente proporcionado también por la misma cuestión de esta guerra, como si las muertes innecesarias a causa de la violencia de una guerra causan en los espíritus o en las almas un tipo como de testarudez o ignorancia. Ok. Vamos a ir más atrás. Quiero que vayamos antes de que entre ella a la Tierra por primera vez, porque quiero observar cómo entra ella para ver qué pasa con esta forma de su principio de entrar a la Tierra. ¿Cuál es su principio básico para entrar? Curioso porque ella entra en forma de gotas de hielo. Es como si su función energética previa a la existencia de la Tierra ya entendía la fluidez del agua, ya entendía como la percepción de vapor, y también ya comprendía, aunque no físicamente, la solución de un físico. Es como si en esta, y se conecta mucho con la esencia de esta Virgen, como si en el sentido de la transfiguración su alma ya trayera un como tipo de experiencia. El problema es que el contacto con la tierra la hizo dividir su experiencia en una dualidad. Es como si en sus previas configuraciones no había tenido que tomar la decisión de ser hombre o mujer o masculino y femenino, sino más bien dejarse como experimentar, como dejarse llevar en este sentido mismo del agua. Cuando ella entra y crea esa separación, las moléculas que eran ella acuáticas se dividen en sus porciones de hidrógeno y sus porciones de oxígeno, separando cada molécula en uno y uno, y por lo tanto incitando a ser envuelta en la dualidad, porque al encontrarse sin la contraparte por esta separación, simplemente su función energética entró completamente dividida. Ok, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a trabajar con un principio energético con el que trabajan lo que mucha gente trabaja como las almas gemelas. Sí, pero no es que sean las almas gemelas, es ella misma. Pero bueno, lo vamos a trabajar con el mismo principio. Sí. ¿Cuál es ese principio? El principio es que la persona se ama antes de saber lo que ella es, y entonces queda en ella misma, en este amor, un rasgo de codependencia. Entonces, esta división que ella hace, la hace depender de la energía masculina, y a la energía femenina, a la energía masculina depender de la femenina. Pero ¿cómo dependen? De una relación espejo. Es como si estuvieran frente una de la otra y nunca se tocan, sino simplemente se ven. Entonces, lo que quiero es, primero, que empiece a evitar la forma de amarse por alguien
o para alguien o para, sí, para el mundo, para estar aquí, para lo que ella hubiese creído y hubiese aceptado esta forma dividida de encarnar. Fíjate, Ira, que yo lo que observo es como si ella se visualizara en un momento como si fuera un tipo de trenza, y cada una de estas hebras superiores tienen que ver con esta cuestión que supongo que mencionas, que tiene que ver como con las misiones, de que tengo la misión de, tengo la decisión de, el ímpetu de, y observo como en esta trenza de lo que es su existencia se empiezan a separar las hebras más superficiales que tienen que ver con esta cuestión de los objetivos, y terminan por dejar espacios pelones, porque si estamos hablando de una referencia de cabello, se cae como si se arrancara. Es que, Entonces quedan zonas pelonas como es tal. que, es que aquí ella está viviendo un proceso de invocar al alma para poder ser compatible en un proceso o en otro, que es lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa? Si no es compatible en un proceso, esta la dejo de lado, no me interesa y utilizo esta. Es una forma de ella clasificarse ella misma, ¿sí? En este proceso del alma, ella va clasificándose y haciendo fragmentos de su propia alma. O sea, la que no tiene experiencia, la desecho, no la ocupo, no la quiero, y entonces ahora ocupo esta porque sí la quiero, y en otra vida ocupo la otra. Y esos fragmentos del alma se van quedando como una estela, que es donde dice esta virgencita que ella las va tomando para ella, porque estas experiencias ella las desecha y no las guarda como si fuera una experiencia. Y sobre Entonces, todo, mira, casi como tú lo mencionas, y sobre todo cuando va entrando a una vida diferente y que se presenta una situación similar, ya no puede utilizar como un tipo de ayuda o apoyo previo de otra existencia, porque fíjate, aunque no guarda la experiencia para aprender de ella y brincar, si guarda el espacio que ocupó, entonces le es imposible posicionarse en un lugar igual. Entonces, aunque en una experiencia previa, por ejemplo, pudo haber aprendido lo que era 10 más 10, en una experiencia posterior sumar 5 más 5 o sumar 17 más 3 no es opción, porque 10 más 10 ya fue utilizado. Y en realidad te lo intento mencionar con números porque es tan así como matemático, porque en su cabeza lo muestra como fórmulas, como variables ya no aceptadas. ok, entonces quiero que empiece a eliminar la programación de vivir procesos, de invocar al alma para fragmentar la experiencia y no vivirla en procesos de recuperar los fragmentos para el dolor, el remordimiento y la angustia. Entonces, ¿qué pasa? Como no recupera la experiencia, vive esos momentos y los vuelve a revivir y los vuelve a revivir de una forma o de otra, pero vuelve a estar en ellos. Y dime qué hace. Y así como lo mencionas, Ira, los va brincando. Entonces, al irlos brincando, al irlos posponiendo, crea una reacción similar en su cuerpo, en donde, por ejemplo, supongamos que hoy le comenzó a doler la nariz. En esta afición de no aprendizaje, al día siguiente le duele el pecho, y al día Ujú. siguiente le duele el estómago, y al día siguiente le duelen los pies, y al día siguiente le duele el oído. Y la cuestión es que nunca hay un punto central a donde atacar, porque siempre va como variándose energéticamente. Entonces, cuando tú mencionas este comando, lo que yo observo es que ella crea como canales de hielo para separar todas sus funciones del cuerpo y aislar una lejos de la otra para primordialmente liberar estas como mezclas o estas como polimerizaciones que se hicieron de sensaciones y que a veces no conectan un órgano con otro o una parte con otra de su energía, sino que terminaron ahí como un tipo de plasta que amarró las cosas como en un nudo. Entonces empiezo a ver cómo esos nudos empiezan como a soltarse y a crear espacio y oxígeno en su cuerpo. Ok, fíjate, estos espacios que quedan abiertos son espacios de manifestación,
pero no de manifestación de ella, sino de manifestación de quien está manejando la energía de ella. Entonces quiero que empiece a anular todos los permisos y concesiones que dio de forma directa, indirecta o alternativa en todos los planos para que fueran tomadas sus experiencias como formas de vida y de evolución y de transformación para otros. No te oigo. Fíjate cómo lo hace, ¿eh? Ella va colocando toda su experiencia en la zona superior de su energía y en un movimiento... A ver, bájate el micrófono que no te oigo. ¿Me escuchas mejor? Sí, Ahora ¿verdad? sí ya. Ajá. Ella, fíjate cómo lo hace, ella va colocando todas estas cuestiones que tú mencionas en este comando en la parte superior de su energía, como lo que vendría siendo la zona de la cabeza. Con un movimiento, ella crea un calor enorme que vaporiza todas estas funciones. Después, en una cuestión de precipitación, estos mismos vapores los traspola y los lleva a través de los distintos folículos que tiene, tanto en su piel física como energética, para llevarlo todo esto a los órganos que licúan la energía, atravesando por los riñones, la vejiga y su sistema como reproductor, que termina como cediendo a un tipo de líquido. Esos líquidos que empiezan a salir de su cuerpo, en el momento en que se sueltan del mismo, se solidifican y se congelan y van creando como capas de congelación que son liberadas con el clímax de este comando, en donde ella, a través de su pecho y a través de la misma presión que crea su mente para la liberación, termina como por romper todos estos cristales que se colocaron alrededor de su energía, y esto libera como un tipo como de espinas o dolores que le daban en las articulaciones, que se conectaban mucho con las sensaciones de los órganos más alejados al centro, como en este caso, es que en ese sentido energético, hasta su muñeca se ve como órgano, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, todas las zonas más de afuera es a donde se retiran estas cristalizaciones. Fíjate, quiero que empiece a cancelar la forma de aceptación y verificación de métodos de proceso para generar deseos que como resultado le den frustraciones. O sea, ¿sí me entendiste? Bueno, Sí. ok. Ella justamente lo transforma de esta manera. Es como si ella colocara todos los ojos de todas las versiones femeninas que ha sido y va como observando a forma de película todas las veces en las que una acción externa le provocaba a ella una serie de pasos a seguir. Como por ejemplo, un beso le provocaba a ella unos ciertos pasos a seguir para determinar cuál sería a continuación su función energética, porque en esa misma sensación, y me lo muestra en el sentido del beso, porque está muy relacionado a sus relaciones de pareja, en donde al final, a pesar de su intento por disfrutar, termina por someterse y termina como por aceptar la felicidad de los otros como un objetivo. Pero aquí, fíjate, aquí, ay, espérame, ay, me pisé la misma agujeta del tenis, espérame, ahora sí ya, con la silla. Entonces, a ver, pero aquí lo que pasa es una cosa. En este mapa que le dan tiene pasos a seguir. En esos pasos a seguir, fíjate qué importante, la conectan con la fe de la Virgen o de lo que sea, no me importa, pero ¿qué es esta fe? Esta fe es la que la hace inhibir el sentir aparte de las terminaciones nerviosas, o sea, ella, su piel y sus terminaciones nerviosas es como si estuvieran anestesiadas. Sí. Entonces, quiero que empiece a trabajar todos los sentidos, el gusto, el tacto, así, y quiero que trabaje todas las terminaciones nerviosas junto con el sistema nervioso central y terminaciones nerviosas todas, las orejas, los dedos, los pies, el ano, la vagina, la boca, los oídos, todas las terminaciones nerviosas. Mira, Ira, lo que yo observo que sucede es que en esta cristalización que se había colocado como en las zonas de su cuerpo más
esporádicas o externas, habían Ajá. creado distintos tipos como de represas o estas que ponen los policías, Ujú. que van en los brazos, en las muñecas. O sea, Las esposas. esposas, iba Sí. creando distintos tipos de esposas de cristalización. Cuando tú das este comando, lo que yo observo que hacen las sensaciones de su cuerpo es que a través de crear, por ejemplo, del oído, sinfonías, del olfato, como olores, del gusto, como sabores, y de la vista, como distintos colores, va creando como líneas que van apretando como si fueran ligas y van rompiendo estas cristalizaciones. Pero al ser ligas, y por eso lo mencioné así, hay un impulso que las avienta hacia afuera, pero a la hora de regresar, ella coloca todo en la emocionalidad más fuerte que despierta, que es la parte de la zona de su corazón. Ella, equivocadamente o no, porque supongo que es a lo que llevan los siguientes comandos, ella resguarda toda su memoria y recuerdos en su corazón, como un último intento por conservar su mapa. Sí, ¿por qué? Porque aquí, fíjate bien, el mapa, cuando no es llevado a cabalidad, como decía esta señora, esta virgen, o no me acuerdo cómo era, eh, era llevada como a la muerte, o sea, como a la muerte física por incumplimiento, lo que sería un castigo. Entonces ella ve a la muerte como un castigo y a la vida como sufrimiento. Entonces es un binomio muy extraño, ¿no? O sea, vengo a la Ujú. vida a sufrir para morirme y seguir sufriendo y seguirme muriendo. Entonces, ¿en qué momento evoluciona si todo lo va tirando y todo lo va, sí, eliminando de su vida? Entonces, lo primero que quiero que haga es empezar a reconocer su energía para reestructurar desde toda la parte celular cada una de la tiroides, las glándulas. Ujú. ¿Para qué? Porque las glándulas le van a ayudar a entender la memoria, a escuchar su corazón y empezar a relacionarse con todo el sistema energético de su cuerpo. Y dime cómo lo hace. Mira, recuerdas que volvimos a esta zona del corazón. Es Ujú. como si internamente o en la parte más profunda yo observo una de las, no me quiero equivocar con la palabra, pero creo que se llaman carótidas o algo por el estilo, Y las que venas son, que carótidas, sí. son unas venas muy grandes que yo observo en su corazón o Ujú, que se envuelven alrededor de su corazón. Yo veo como estas venas se inflan y al ujú. inflarse terminan como por ser más grande que la misma presión que las cristalizaciones terminaron por crear en su corazón. Al tener flujos más grandes de lo que obstruye, terminan por hacer que este tipo de situaciones resbalen, pero resbalan por el mismo sistema endocrino, porque resbalan dentro de la misma sangre. Es aquí donde aparentemente se empezaría a masificar su estructura. Pero aquí es donde entran las glándulas en tu comando. Es como si las glándulas crearan lubricaciones que van haciendo que estas cristalizaciones, que al ir pasando a través de las aguas secas, se fueron como secando como lodo, terminen como por fluir de una forma más avanzada. Pero fíjate, curioso, no salen por ningún tipo de zona que llamaríamos expulsora. En este caso, salen por todas las comisuras de sus uñas y en sus encías. Ok, fíjate aquí una cosa bien importante que tú lo acabas de decir. Hay en la parte del cuerpo, en esta parte del tórax, donde está el timo y donde están los pulmones y donde están ¿cómo se llaman? La columna vertebral y donde están los pulmones, donde están los bronquios, donde La está caja todo, torácica. la caja torácica, ahí hay como un hoyito. Ese hoyito es la parte mediastinal del cuerpo. Ahí Ahí es donde se comunican el esófago, la tráquea, los bronquios, los pulmones, la pleura, el corazón, el timo, el sistema nervioso, entonces todas las costillas, el esternón, la columna vertebral y baja todo. Ahí empieza la comunicación con todo. Entonces, lo primero que quiero que haga es que empiece a eliminar la forma de los ciclos de estadio para que no se comunique, o sea, porque se comunica
a lo mejor más externo, pero no llegan a la comunicación central. Es como si no se escucharan, es como si yo te hablo y no te llega la señal y no me escuchas. Entonces quiero que lo haga ya sea por la forma en la que ella empieza a trabajar la parte de los lóbulos del cerebro, quiero que empiece a conectar los lóbulos, la parte derecha, la parte izquierda, el lóbulo periodontal, todos el cerebro que empiece a trabajar, y quiero que esta parte que está en medio de la caja torácica empiece a comunicarse, se empiece a desbloquear, primero aceptando ahora la forma de ser ella y de cambiar esa estructura de mapa o de como le habían dado, porque ya en ese momento no le sirve. Quiero que empiece a eliminar todas las formas de lectura que se permitió vivir para ser ella leída y hecha un mapa para cumplir los propósitos de alguien más. ¿Me escuchas? Sí. Fíjate, todo comienza en este comando, en esta función que tú mencionas de la unión de todas estas situaciones, en este punto de que conecta todos los órganos y todas las funciones aquí en el pecho. Es como si ahí se colocaran las hebras restantes o las cristalizaciones restantes de lo que vendría siendo un timón y congelan la función de del giro o la vuelta porque para empezar, crean una lentitud y crean un apaciguamiento energético. Por lo tanto, mira, le complican todo. Por ejemplo, hasta en situaciones tan sencillas como el saberse qué poner, le implican una decepción o una victoria y siempre está compuesta de una lucha interna. No por decir, no por ejemplo, ya decir, por ejemplo, elegir una pareja o elegir un estadio emocional se le complica bastante, como 100,000 veces más que a otros, porque en esa sensación siempre compite con aquella otra parte de ella que pudo o no sentir lo mismo que ella. Entonces, lo que yo observo que ella hace con este comando es que separa todas las uniones energéticas que hay en su cuerpo, las separa, no las destruye, las separa de sus puntos terminales. Es como si estuviéramos llenos de tubos y de bolitas donde se juntan los tubos y ya destruena todos los tubos y deja solo las bolitas. Agarra todos los tubos y con la misma función energética los empieza como a soplar. A la hora de soplar esos tubos van saliendo de los mismos todos los tapones y deja los tubos aquí en una parte, regresa a todos los puntos de inicio y final de su energía, que son estas bolitas de luz, las toma una por una, como que las lleva a un punto de velocidad máxima para su purificación y las vuelve a colocar, pero hace algunos cambios. Por ejemplo, en las zonas de sus rodillas que tienen que ver con la sopesación de la energía, yo observo cómo las divide en 4 y también lleva una porción a los hombros. No en el sentido de cargarle más a otras cuestiones, no. A la hora en la que hizo esta cuestión de vuelta y velocidad, ella liberó, por lo tanto está recolocando puntos nuevos de su energía para ahora sí regresar las tuberías. Se detiene para esperarte, para verificar el comando, pero es como si estuviera lista para crear nuevamente los conductos que llevarían Ok, tanto su sangre como sus líquidos, como su electricidad interna. ok, fíjate, aquí ella está moviendo la energía como de una forma muy mecánica, por Ujú, explicarlo así. ujú. Entonces, está bien si lo quiere trabajar así, pero también tiene que entonces mover la energía térmica, porque si va a manejar la mecánica, tiene que manejar entonces las presiones, tiene que manejar entonces las formas de los fríos y los calores Las de la energía, temperaturas. las temperaturas y sobre todo la química, que la química la va a hacer modificar la estructura para regresar a la estructura natural de cada órgano. ¿Qué quiere decir? Que empiece a eliminar las facetas que la mantenían impedida, que la mantenían estancada, que la mantenían inamovible de lo que había entendido que eran las palabras o las misiones de otros y que no eran de ella. Y quiero que las cambie ahora.
Y fíjate que esto viene a recordar esta parte en donde vimos cómo ella entraba a la Tierra y hizo esta separación química de las moléculas en componentes diferentes. Entonces, fíjate, te lo voy a mencionar de una forma bien absurda. Es como si ella fuera una leche, ¿sí? Una Ajá, leche, ajá, y a su leche, a la leche que es ella, le es imposible mezclarse con el polvo de chocolate y el azúcar. Entonces, por ajá, más que intente crear una bebida combinada, ujú. las funciones separadas de su experiencia no le permiten crear una conclusión. Por lo tanto, su cuerpo se movía diferente, su energía mental se movía diferente, su emocionalidad se movía diferente y ella estaba dividida como en capas para no anularse, porque al final estaban las partes de ella que eran chocolate, las partes de ella que eran azúcar y las partes de ella que eran leche, pero nunca en una función general. Entonces, por ejemplo, digamos, optar la decisión de cruzar la calle le implicaba un compuesto químico y energético importante porque sus pies quieren ir para otro lado, su preocupación para otro lado, su miedo de ser atropellada para otro lado y sus piernas terminaban no caminando. Ok, aquí te va una cosa de lo que estaba pasando es que ella tenía tanta información y tanta descompensación energética a la hora de entrar para poder encajar, que es como si hubiera dualizado su energía, hubiera creado las partículas con las que iba a entrar y hubiera Ujú, creado unas antipartículas que son las que de alguna manera siguen estando presentes. Es como la antipartícula en esta parte que trabajamos como de las almas gemelas, es como quiero encontrar a mi pareja ideal, pero todos son unos hijos de su mamá, todos son unos ujú, no sé ujú. qué, todos son unos no. ¿Por qué? Porque ella misma con estas antipartículas que dejó y que eliminó y que las dio a esta virgencita a que se las trabajara, las estaba manipulando para que ella cumpliera las facetas que tenía que cumplir en llegar no sé, al lugar que le habían puesto con ese mapa. Entonces quiero que empiece a cambiar su giro energético. Quiero que empiece a eliminar los requisitos para trabajar, para ceder, para regalar, para, ¿cómo se llama? Devocionar a cualquier ser, entidad, persona, energía, lo que sea. Mira, Ira, aquí sucede algo y sale lo que ella le acongoja en el pecho porque ella escucha tu comando y empieza a liberar las funciones del mapa. Yo observo cómo el mapa empieza a perder opacidad, se comienza a ser como más transparentoso y por lo tanto sus rutas comienzan como a desaparecer, pero ella empieza a aislar sus metas y por lo tanto empiezan a crecer distintas cantidades de culpa, Ira, porque el mapa lo que le otorgaba era una resolución de camino para ignorar o Ah, sobreponer situaciones que a ella le implicaban dolores importantes, a como ver, intentando buscar otra ruta. a ver, pero entonces aquí vamos a hacerlo entonces de otra manera. Quiero que empiece a concentrarse ahora en su corazón. ¿Por qué? Porque el mapa no le va a solucionar y ella lo que está haciendo es queriéndose aferrar a la solución del mapa para no Sí. sufrir más, pero no necesariamente porque ya no tenga el mapa quiere decir que va a sufrir. O sea, ella tiene que buscar la forma de acceder a la experiencia que es como una joya para ella. Es como un diamante, cada experiencia para ella, que ella tiene que ir viendo y que tiene que ir entendiendo lo que está pasando, convertirlo en sabiduría y actuar a partir de la experiencia para no vivir lo mismo. Entonces, quiero que empiece a eliminar toda la concentración energética que tiene en la forma en que se comunica el corazón, como te había dicho, y el Ujú. pensamiento. Y quiero que lo trabaje el corazón, el pensamiento, los pulmones y la tráquea. Mira, es como si todos estos puntos en donde quiso comenzar a sentir culpa se hubieran vuelto como un tipo de Ujú, cápsula como de estas medicinas que tomamos para cosas que son ujú, encapsuladas. ujú. Entonces, a la hora en que tú mencionas tu comando, ella va haciendo esta función de desfragmentar la cápsula y va liberando los componentes internos. Es como, por ejemplo, si yo hubiera tenido un coraje, una ira,
un miedo o hasta una inmensa alegría, la hubiera encapsulado para ser utilizada como rutas en el mapa. Entonces lo que hace ahora es que las desconfigura, las desvanece y va mezclando todas estas emocionalidades de experiencia, no con ella, con unas hebras que también están conectados al mapa que daban esta función de rosa de los vientos o la simbología del mapa, ¿no? O sea, el color azul representa esto, el rojo esto, y hacia acá al norte, hacia acá al sur. Entonces, ella, con este comando que tú mencionas, desfragmenta la simbología y la rosa de los vientos del mapa y le empieza a quitar otras características que le daban autoridad al mismo. Entonces, ahora lo que ella ve delante de ella es su energía distribuida. Ok, fíjate una cosa muy importante. Entonces, quiero que en ese momento empiece a trabajar en modo, vamos a decirlo así, en modo de ondas cardinales. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a eliminar todo lo que se volvió palabra y pensamiento como un comando activo de vida. ¿Qué quiere decir? Como una forma de vida a cumplir a rajatabla, con esta forma de pedir, con esta forma de sometimiento y sobre todo con esta forma de entrega. Y quiero que lo haga desde el cambio de potencia energética de la misma célula. No quiere decir que se va a volver positiva o algo, simplemente que va a cambiar la forma de rotar y la forma de amplitud de cada célula para que empiece a gestarse una formación física, tanto de pensamiento, de onda, de sentimiento y de todo diferente. ¿Me escuchas? Sí, Mira, esta masa o esta distribución de lo que ella entiende como ella misma se empieza a mover y empieza a hacer lo que no había hecho en mucho tiempo, que es reivindicarse. Fíjate cómo a la par de que ella está haciendo esto, esta niña de 13, 16 años que yo vi que era ella en un principio, que ahora entiendo perfectamente que es Lila, va siendo capaz de ir quitando no solo las puertas o abriendo puertas, sino que quitando por completo el complejo como de estructura que se había ido creando en sus capas para ir fusionando como sus distintos niveles. Por ejemplo, empiezo a ver que sus sueños se empiezan a mezclar con sus pensamientos, que sus deseos empiezan a hacer más frecuencia con sus sentidos, que sus sentidos empiezan a estar más acorde que sus pensamientos. Entonces es como si ella, fíjate, a pesar de que había estado cerrada en cúmulos energéticos de químicos, no se juntaban o no se mezclaban. Entonces ella empieza a crear ahora estas mezclas que le van permitiendo entender su verdadera configuración de liderazgo. O sea, las células alfa que van otorgando a las demás células sus mismas funciones. Ahora quiero que empiece a eliminar de su ADN en el citoplasma la forma de memoria energética en la que ella siente que depende, que es manejada, que está ocupada por esta entidad que ella utiliza la transfiguración. ¿Qué quiere decir? La forma de cambiar de forma dependiendo de la experiencia que ella tiene. Entonces quiero que anule y cancele la capacidad y la autoridad que le dio a este ser para compartir con ella. Y dime cómo lo hace. Fíjate que yo aquí lo que observo que ella hace es que elimina mucho de la zona de su diálogo, que vendría veniendo de su boca y de su garganta, y que se conecta directamente con el cerebro reptiliano, porque es como si eliminara las funciones del diálogo improvisado, como hasta una misma negación de ¿tienes miedo? No, ¿por qué tengo que tener miedo yo? ¿Qué te pasa? O sea, estos como resortes que se hacen como para contestarle a la vida de una forma segura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ella está trabajando en esa zona en que su diálogo y su improvisación, que tiene que ver con su ímpetu también mismo de la vida, de cómo reacciono a las cosas, y veo cómo empieza a purificarlo. Incluso puedo ver ir a cómo su abecedario interno, que compone todos los pensamientos que ella entiende como palabras, también se limpian porque había agregados de letras dobles,
como en la A, era como una frecuencia mucho más larga de lo normal. Y eso le implicaba, por ejemplo, que todas las cuestiones de diálogos de liderazgo o interactivos en la que ella tenía que imponer una regla o dictaminar una instrucción o promover un estilo, no solamente era rechazada, sino que al final ella se rechazaba. Claro, entonces aquí la palabra y el pensamiento son muy importantes, por eso lo trabajamos antes. ¿Por qué? Porque esto emite un sonido, el sonido emite una vibración y la vibración empieza a acceder a ciertas formas de memoria. Quiero que empiece a generar una nueva forma de sonido a partir de su sistema nervioso central conectado con el cerebro, con el tronco encefálico, con el cerebelo y sobre todo en esta parte en la que empieza a tener el hueso, esta parte del músculo que se pega al hueso. Fíjate, aquí tiene que ver con una frase que hace mucho platicamos tú y yo, que tiene que ver con el tejido epitelial, que es como el espacio que hay entre célula y célula y el espacio que forman las moléculas de células para empezar a crear los órganos. Y es un espacio muy, muy difuminado y es un espacio que por lo general se brinca porque entendiéramos como que no existe. Entonces, lo que ella hace es que inyecta, y fíjate de dónde inyecta, ella inyecta de las células madre que tiene en sus ombligos, no solo de esta vida, sino de todas, inyecta la célula madre que le apoya o le indica a cómo crear explosiones nucleares en su energía. Estas explosiones nucleares son las que nos hacen capaces de brincar entre temporada y temporada energética y función energética diferente. Por ejemplo, cuando la mujer pasa de tener una configuración interna en su matriz que solamente le conlleva la configuración del sexo a pasar por completo a la posibilidad de ser madre o la ovulación. Claro, pero también esto nos lleva a cambiar los estados cerebrales por medio de las redes neuronales, porque eso precisamente es lo que estábamos buscando para que ella, desde ahí, desde esta parte del hueso con el músculo, porque el cerebro es músculo, el corazón es músculo, todo nuestro cuerpito es músculo, empiece a generar una nueva comunicación neuronal. Ay, quiero estornudar y no puedo. Ay, perdón. Ay, qué feo se siente. Entonces, quiero que empiece a trabajar desde esta red neuronal y empiece a llevar esta nueva comunicación bioquímica de las emociones a todo su cuerpo. Entonces, todas las células gliales, todos los líquidos que se manejan, todas las hormonas, todo, quiero que empiece a comunicarse de una forma más natural a partir de las ondas magnéticas y electromagnéticas de su cuerpo. Fíjate, lo que yo observo que ella hace es que en los puntos de coyuntura ella crea ejes nucleares, así como si creara núcleos de la Tierra en sus distintos espacios de su cuerpo, y eso va haciendo que para empezar se creen como orbitaciones de minerales y de residuos de minerales que hay en su cuerpo, desde el calcio, el zinc, el oro, la plata, todo. Empieza a girar por entre sus coyunturas. Ajá, Después, estas mismas coyunturas van creando la lubricación del núcleo ajá. para hacer que todos estos residuos minerales se empiecen a asimilar desde otra frecuencia y van creando solidificaciones en su cuerpo. Estas solidificaciones le van dando actitud a su estructura. Por ejemplo, yo ya la empiezo a escuchar decir, claro, es que si son mis decisiones, son mis decisiones. ¿Por qué tendría que analizarlas demasiado? Entonces ella empieza a crear afirmaciones en su pensamiento que le empiezan a otorgar autoridad. Ok. Ahora, esta parte de las propiedades electromagnéticas que lo está manejando de su sistema glandular, o sea, desde la pineal, la hipófisis y todas estas,
quiero que ahora empiece a manejarlo desde la parte linfática. Quiero que con la linfa empiece a limpiar todos los residuos energéticos. ¿Para qué? Para empezar a activar su sistema inmunológico. Y dime cómo lo hace. Pues así literal, vació como Así. tal todas sus venas, todas sus cavidades las vació, incluso vació lo que estaba dentro del apéndice, lo que estaba dentro de su matriz, vació lo que estaba dentro de sus fosas. No vació, pero intercaló la química de sus ácidos gástricos Ujú. y todas estas vaciadas comenzaron a salir liberadas, pero ahora sí salen. Fíjate cómo antes liberó entre las uñas y las encías Sí. como una forma de explosión, como cuando tienes una espinilla y rompes para que salga por donde sea. Ya Ujú. no. Ya para empezar veo como todas sus tubulaciones internas ya forman parte de los métodos de escape, o si no de escape, por lo menos los métodos de organización energética que ya tiene, que van encontrándose de manera empírica porque ya no hay un mapa y se van Ujú. asimilando. Entonces empiezo a ver cómo ya empieza a liberar muchísima mucosidad por la nariz, muchísimos líquidos por la vagina, distintos tipos de defecación o de residuos defecacionales a través del ano y también mucha cerilla por los oídos y Quiero que lágrimas por los ojos, así mucho, mucho. Claro, quiero ahora que empiece a retomar su poder y empiece a buscar esta forma de ser impermeable, porque ella, en esa estructura de agua, pues es impermeable, ¿no? También al mismo, a la misma agua. ¿Y qué hace el agua? Fluye, transforma, construye, destruye, todo dependiendo de la forma en cómo ella se vaya viviendo. Entonces, quiero que empiece a crear esta impermeabilidad energética como ella lo quiera hacer para que esta estructura de cambio sea lo más rápido posible y todo, pero sobre la forma en la que ella quiero que empiece a trabajar eliminando y desechando los miedos aceptados o vividos de cualquier situación o persona del ambiente para tomarlos ella y vivirlos y pagar como la penitencia de lo que el mundo hizo mal. O sea, Claro. ya hubo un Jesucristo, no necesitamos dos en la historia, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Se atrasaba en sus creaciones, porque Claro. al final terminaba como por darle primero autoridad y posición a cosas que aunque de alguna forma le involucraban, no nacían desde su ímpetu de vida. Ujú. Entonces, fíjate, yo lo que observo que ella hace ahorita es que a través de los tiempos, ella se va como coordinando poco a poco para terminar como por asimilar uno solo y ese tiempo ya le es más rítmico, más agradable, ya le es como más factible y está mucho más conectado a las dimensiones y velocidades que maneja su corazón que en una aceleración o anulación que manejaba antes. Ok. Entonces, ahora quiero que empiece a equilibrar toda su energía desde su punto de creación de lo que ella es. Y quiero que empiece a eliminar los puntos de creación de pensamientos de dependencia que le han generado una creencia o una forma de vida limitante para su vida en esta tierra, en cualquier tiempo, en cualquier época y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el tiempo le da legitimidad a la existencia. Por eso quiero que lo haga en todos los tiempos. Y quiero que empiece a eliminar todas las autorizaciones legítimas, imaginarias, creadas o infringidas de cualquier forma, energía, entidad, circunstancia o lo que haya sido para mantenerse ella bloqueada en esta vida. Mira, aunque el salto ya se había dado, es importante mencionar que en este comando ya no existe la comparación entre ella como estos peajes energéticos que habían existido en su energía. Ujú. Retomo el inicio de la sesión y ahora veo cómo esta niña de 13
va caminando entre las distintas puertas, atravesando y convirtiéndose todas las versiones que es ella de mujer. Pero ya no lo hace en un sentido separado o analítico, simplemente fluye porque cada cuarto es diferente, así como cada órgano es diferente y así como cada experiencia es diferente, pero va fluyendo de una forma muchísimo más sutil y muchísimo más agradable. Cuando en este sentido energético sucede eso, mira, yo puedo ver cómo en su cuerpo sus órganos comienzan a activarse en un sentido fluido, dando paulatinamente al cuerpo la oportunidad de irse adaptando y por ende restabilizando su energía. Ok, ahora dime cómo la ves. Mira, yo la siento con una autoridad diferente, porque cuando yo llegué, para empezar, tenía que pedir permiso para moverse en su campo energético. Y ahora ella se mueve con la libertad de entrar y salir desde su misma experiencia. Ujú. Puedo observar cómo sus decisiones terminan por forrarse de autoridad. Y no es una autoridad demandante, sino es una autoridad que proviene desde su misma sabiduría. Ella energéticamente está aceptando y asimilando la sabiduría que este cuerpo físico tiene para como funcionarlo en el pensamiento. Porque a pesar de que la mente aceptaba conceptos y que el cuerpo reaccionaba ante los mismos, no eran combinables. Y ahora sí, por ejemplo, yo puedo observar cómo ella implícitamente crea el impulso, por ejemplo, de un beso protector. Mm, ¿Sí? ujú. O, por ejemplo, de una caricia inteligente. O, por ejemplo, de un abrazo con una intención recuperadora. Entonces, ella comienza a ser capaz de fusionar sus funciones emocionales amorosas con el sentido del objetivo y ya nada que ver con un mapa, sino como su misma energía lo va dictaminando y entonces ella empieza a sentir para empezar, para ella misma esta gratificación. Y le es agradable porque no es una lucha de sensaciones en su cuerpo, sino más bien un fluido constante. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esa parte física. Sí, y le habla directamente a su mente y a su inteligencia. Es como si le dijera, la sabiduría que oculta tu cabeza le es sorprendente a muchos e imperante de que la comiences a utilizar. No estoy hablando de que te pongas a descubrir las octavas maravillas del mundo, sino que te entiendas a ti misma como una maravilla. Pues muy bien, dura, pero muy bien. Sí, ajá. Bueno, la Virgencita de la Luz. No, esas cosas ya no están, porque fíjate, en realidad la que había creado los mismos peajes había sido ella. Claro. Y como esta gente que, así como en la vida real hay gente que ve un negocio y se aprovecha y quiere como tomarlo, así estas Ujú, entidades habían nada más como sentado en la sillita para empezar a cobrar. Entonces, ujú. cuando ella retira los peajes, ya no hay oportunidad para que estas entidades se asimilen o se anclen. Muy bien. Entonces, ¿listos para volver? Listo. Ay, desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresamos donde está nuestra vida, donde está nuestra respiración en este momento presente y nos sentimos muy bien. Respiramos profundo y abrimos los ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien. Bien, Veloz. veloz. Ok. Teresa, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Qué te pareció? ¿Sentiste algo durante la sesión? No era lo que esperaba, sin puntos, pero creo que era lo que buscaba. ¿Sí? Ujú. ¿Te resolvieron algunas dudas? Sí, ¿Sí? muchas de las que había notado en los puntos, y las buscas, ahí están. Ah, mira, no leí los puntos, como me dijiste que querías, sin puntos, no los había leído, pero bueno. Pero yo quería para saber si eso iba a salir, pero sí. Ah, o sea que para probarnos a prueba. No, es que todavía necesito trabajar muchas cosas que a veces, como ahorita que mi mente está bien confundida. Y me cuesta trabajo, o sea,
por el momento entenderlo y saberlo. Pero con el tiempo yo tengo que ver las sesiones como 2 o 3 veces y ya agarro y entiendo. Bueno, he mejorado mucho de las últimas 2 veces, no sé si me recuerdas. Ujú. Bueno, ahorita el miedo ya no lo tengo. Ya mi vida dio un giro, mm, mucho más de lo que tenía antes. Sí, pues hasta te Solo que cortaste el pelo y todo, ¿no? no, es mi ansiedad. Tengo Mm, mucha ansiedad. mm. No, y siempre terminaba como cortándome el pelo, o sea, era como, es algo que no podía controlar, ¿sí me entiendes? Sí, Era pues ya una de ves las que cosas. y salió en la sesión, que ya ves que hasta el pelo se te caía en pedazos. Lo de la sangre era una de las cosas que quería yo que se viera y mira, resultó. Lo de las coyunturas fue otra de las cosas también. Mm. Y lo de ser sumisa con las parejas, es verdad también. O sea que le Sí, atinamos. Bueno, pues no, no, es lo que nos mostraste. Y fíjate que no leímos bueno, yo no leí los puntos y mira, salió exactamente. Entonces, bueno, es maravilloso la energía, cómo se sí, muestra, sí, maravilloso, sí, ¿sí? me Entonces la encantó. sesión súper pública, ¿no? No, tápame mi cara. Te tapo la cara. Ok, tapamos la cara. Vamos a Okey, cortar la grabación. Nico, cortamos la grabación y nos quedamos muchas en gracias. línea. Gracias a Para cualquier todos. cosa, Bye. escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí, seguimos trabajando. Un abrazo. Bye. Bye bye. Ok.